Hoy comenzamos el ciclo de los cordobeses que cada año, desde hace 4, venimos realizando a distintas profesiones y académicos, lógicamente, fallecidos o que están en la actualidad, porque son las series cordobeses de ayer y de hoy, y que realmente pues es quizás la antesala antes de la apertura hoy de curso oficial, cuando nosotros iniciamos nuestras actividades desde 1 de septiembre, que nos incorporamos lógicamente respetando las medidas sanitarias. El aforo es muy parco en este salón, son, aparte de los presentes en la mesa, pues son 22 plazas las que podemos disponer de ellas, y efectivamente va a ser de esta manera presencial, pero muchos nos tememos que de aquí a Navidades y quizás tengamos que prorrogarlos, tengamos que hacer las sesiones de forma virtual, ¿no? En este sentido, pues este año se lo dedicamos a los periodistas cordobeses de ayer y hoy, muchos de ellos académicos, y hoy es la sesión en donde se procede a la inauguración y van a tener lugar las primeras intervenciones a cargo de los académicos, uno numerario y otro correspondiente, don Antonio Cruz Casado y don Jesús Cabrera, periodista de pro y académico correspondiente, ¿no? Por lo tanto, este inicio, al que le van a seguir 4 sesiones más hasta el próximo viernes, se le va a dar repaso pues, a figuras tanto del periodismo señero cordobés, a través del legado del diario Córdoba, como ha sido natural, lo mismo que a fotoperiodistas, que son lógicamente muchas veces han generado una saga, lógicamente en sus hijos y yo diría que hasta en sus nietos, y efectivamente pues eso es lo que vamos a darle a la sociedad cordobesa en estos momentos, ¿no? Recordar a todas esas grandes figuras del periodismo cordobés, sea escrito o gráfico. Pues la biografía de Daniel Aguilera Camacho es la de uno de los 2 periodistas más importantes, junto con Ricardo de Monti, de la primera mitad del siglo XX en Córdoba. Es director durante casi 40 años de un periódico, El Defensor de Córdoba, un diario netamente católico. Él se confiesa un periodista católico, lo cual no le cuesta pocos disgustos a lo largo de su vida profesional, pero en este trabajo que presentamos en la Real Academia, no solo ampliamos aspectos de su biografía o que no eran conocidos o en los que no se había profundizado con detenimiento, sino que también pues, abordamos el hecho de que Daniel Aguilera es mucho más que un periodista netamente católico, que aborda infinidad de géneros, que desde las páginas del diario que dirige, del Defensor de Córdoba, pues promueve distintas causas sociales. Pues gracias a él tenemos en el Museo Julio Romero de Torres el cuadro Ángeles y Fuensanta de Romero de Torres. También gracias a él, que inició una campaña bastante intensa en la prensa de la época, se salvó la manzana de viviendas de la calle Corregidor Luis de la Cerda, que se pretendían derribar para dejar la fachada sur de la mezquita catedral expedita y que se pudiera ver desde la otra orilla del Guadalquivir. Es decir, infinidad de facetas que como periodista desarrolla Daniel Aguilera a lo largo de estos casi 40 años y que hasta ahora pues no eran conocidos, ya que pues se había simplificado su figura al estereotipo de periodista católico, que después al fin y al cabo pues le ha costado el que recientemente el gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, la anterior corporación, pues le quitase el rótulo a la calle que estaba dedicada a él en el barrio de Cañero. Pues voy a hablar de Julio Borrell y Cuéllar, que es un periodista cordobés, nacido en Iznájar en el año 1859 y fallecido en Madrid en el año 1919. Hace poco tiempo hemos celebrado el centenario de la muerte de Julio Borrell y hemos recuperado prácticamente una de las figuras iznajeñas más importantes, porque se han realizado una serie de actividades, por ejemplo la edición de un monográfico de Ánfora Nova, la recopilación de una serie de artículos que llegan hasta el año 1900, pero que suponen aproximadamente unas 3.000 páginas, repartidas en 8 volúmenes.
Es decir, en Innájar ya se conoce Julio Burel. Burel es un personaje que alterna, como digo en mi conferencia, la política con el periodismo. La última fase de la vida de Burel, aproximadamente a partir del año 1900, está muy marcada por la política. Siempre fue un periodista muy respetado por sus compañeros, pero a partir de ese momento la política le va a llamar muchísimo la atención, porque le ofrecen bastantes cargos. Va a ser ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, aproximadamente en tres ocasiones, en 1910, en 1916 y en 1917, y también va a ser ministro de la Gobernación. Es un personaje que tiene una gran amistad con los intelectuales del momento. Julio Burel es un intelectual marcado por la preocupación social, como se aprecia, por ejemplo, en uno de sus textos más significativos, Jesucristo en Fornos. Fornos es un café de Madrid y hay allí una especie de reunión de señoritos, de gente de mala vida, y aparece un personaje raro, un personaje que les causa respeto y que va a ser nada menos que Jesucristo. Por lo tanto, esas serían algunas de las pautas que voy a tratar en la conferencia de esta tarde.